Hoy vamos a meternos de lleno en una de las investigaciones más fascinantes y, la verdad, más complejas de la historia. Es una búsqueda que lleva ya más de 2 siglos, todo para intentar entender a una de las figuras más influyentes que han pisado este planeta. Y la pregunta que ha movido toda esta odisea intelectual es, a simple vista, sencilla, pero es increíblemente profunda. ¿Quién fue, de verdad, el hombre detrás de la fe? ¿Es posible llegar a conocerlo? Aquí es donde nace la tensión de todo este asunto. Las fuentes principales que tenemos, los evangelios, no son biografías neutrales como las que leeríamos hoy. No, son testimonios de fe. Y esto crea una división clave. Por un lado, tenemos al Jesús histórico, el hombre de carne y hueso que caminó por Galilea. Y por otro, al Cristo de la fe, la figura que proclama la Iglesia. Y este conflicto tiene un nombre: el problema del Jesús histórico contra el Cristo de la fe. Y ojo, esto no es una simple curiosidad académica, para nada. Estamos hablando del epicentro de un debate teológico que ha sacudido los cimientos de la fe cristiana por más de 200 años. El punto de partida de todo este lío lo podemos ubicar en 1778, cuando se publicaron los escritos de un tal Hermann Samuel Reimarus. Y lo que él planteó fue algo radical. Sostenía que el Jesús de la historia fue un Mesías político que fracasó, y que sus discípulos, para darle sentido a esa catástrofe, inventaron la figura del Cristo resucitado. Como se imaginarán, la afirmación de Reimarus desató una verdadera tormenta intelectual. Pensemos que estábamos en plena era del optimismo científico, y la nueva ciencia de la historia parecía la herramienta perfecta para resolver este misterio. Así, con ese impulso, un movimiento conocido como la teología liberal dio el puntapié inicial a la primera gran búsqueda del hombre detrás del mito. Así que, durante todo el siglo XIX, esta corriente de investigadores se lanzó con un entusiasmo enorme a reconstruir la vida de Jesús. Su objetivo era usar la razón y la historia para, liberarlo de todas las capas del dogma y encontrar al verdadero maestro, un Jesús que fuera compatible con la mentalidad moderna. Pero el resultado, fue totalmente inesperado. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque en lugar de encontrar una figura histórica, una sola y coherente, cada investigador parecía encontrar un Jesús que era un reflejo de sus propios ideales. Era increíble. De repente, en plena época del romanticismo, ¡pum!, apareció un Jesús moralista y romántico. Con el auge de las ideas socialistas que creen, surgía un Jesús revolucionario social. Al final, era un coro de visiones contradictorias que revelaba mucho más sobre el siglo XIX que sobre el siglo I. Y el golpe final llegó en 1906. Albert Schweitzer, en una obra monumental, dio el veredicto definitivo. La búsqueda había fracasado. El Jesús histórico no se dejó atrapar por la ciencia del siglo XIX. Se mantuvo, en palabras del propio Schweitzer, como un desconocido e innominado que simplemente pasa de largo por nuestra época. El fracaso de esta primera búsqueda provocó un giro dramático en el pensamiento. Si no era posible reconstruir al hombre histórico, ¿será que el verdadero foco de la fe cristiana estaba en otro lugar? Y es justo aquí donde entra un concepto clave, el querigma. Esta es una palabra griega que se refiere a la proclamación central, o sea, al mensaje esencial que predicaban los primerísimos cristianos. De repente, la atención se movió del biógrafo al predicador, del hombre a su mensaje. Teólogos como el famoso Rudolf Bultmann llevaron esta nueva idea hasta sus últimas consecuencias. Desde un punto de vista histórico, su argumento era claro: la búsqueda es simplemente imposible. ¿Por qué? Porque las fuentes que tenemos no son biografías, son predicación, y no nos dan un acceso neutral a los hechos. Pero fueron un paso más allá. Dijeron que la búsqueda no solo era imposible, sino que teológicamente era innecesaria. Imagínense, para ellos, la fe cristiana no se basa en andar verificando hechos históricos de un nombre del pasado, sino en la respuesta personal, existencial, al querigma, a ese mensaje de salvación que se proclama aquí y ahora. Pero la historia, claro, no se detuvo ahí. La idea de un Jesús histórico que fuera totalmente inaccesible e irrelevante, pues no convenció a la siguiente generación de académicos, ni siquiera a los propios discípulos de Bultmann. La búsqueda estaba a punto de renacer. Eso sí, esta nueva búsqueda tenía metas muy diferentes.
Atrás había quedado esa ambición un poco ingenua de escribir una biografía detallada. El nuevo objetivo era mucho más sutil, más enfocado. Ya no se trataba de reconstruir al hombre, sino de entender qué había en su vida y en su mensaje que provocó un impacto tan extraordinario. Este nuevo enfoque era mucho más fino. Partía de la idea de que, todo comienza con la predicación de la Iglesia, pero esa predicación debía tener un fundamento histórico real. Aunque una biografía completa ya estuviera perdida para siempre, todavía era posible buscar la chispa original que inició todo el fuego. Entonces, el punto crucial ahora era este. La investigación se concentró en lo que los estudiosos llaman la singular pretensión de poder de Jesús. A través de un análisis supercrítico de los evangelios, se encontraron palabras y actitudes que sí se podían atribuir históricamente a Jesús y que revelaban una idea sin precedentes sobre su propia misión y autoridad. Y esto nos lleva a una conclusión muy profunda, que articuló muy bien el teólogo Ernst Käsemann. La tensión entre la figura histórica y la figura de la fe no es un problema creado por los historiadores, es el enigma que el propio Jesús dejó como legado, un desafío que es parte de su propia persona. Y así, después de 200 años, la búsqueda no nos ha dado una respuesta sencilla. Al contrario, nos deja con una pregunta aún más profunda. ¿Dónde reside la verdad? ¿En el hecho histórico que se puede investigar? ¿En la creencia que tiene el poder de transformar vidas? ¿O será que la verdad quizás se encuentra en ese diálogo que nunca termina entre los dos?